Museo Ibero de Monforte, edificio histórico de la localidad, que desde el año 2011 acoge la sede de referencia para conocer el pasado más lejano y cercano de nuestro municipio. Propiedad en origen del que fue alcalde de la población, Bonifacio Amorós, en cuya plaza se haya ubicado dando nombre a la misma. La entrada principal de este emblemático edificio con forma de U asimétrica se encuentra en la misma plaza. El mismo rodea un jardín central que en su origen estaba formado por el núcleo principal destinado a vivienda. Testigo mudo de diferentes celebraciones, fiestas y eventos que en la plaza se organizaban. Espacio elegido para reparto de cenas durante las fiestas. Casa de carácter señorial cuyo contenido actualmente es lo más importante que alberga la colección museográfica de la Villa de Monforte. Casa Museo Ibero de Monforte del Cid, otro de los edificios emblemáticos de la Villa de Monforte. Se encuentra ubicada en la plaza de Bonifacio Amorós. Esta casa no fue siempre de la propiedad del ayuntamiento. Anteriormente había tenido varios propietarios. Nosotros la información que tenemos está recogida totalmente de los archivos de Monforte y de las personas, de las declaraciones de personas que fueron anteriormente dueñas de esta vivienda. Pero será mejor que sea José David Busquier quien nos cuente la historia de esta casa. Como he comentado, José, el que más información ha recopilado de esta casa y de esta plaza en concreto eres tú, por mediación de archivos y por mediación de ponerte en contacto con las personas que, bueno, que no han llegado a vivir aquí, pero que sí han sido dueños de esta casa, ¿no? O incluso que han vivido en casas colindantes, que nos han aportado información de lo que sería la vida cotidiana en esta vivienda. Tengo que agradecer a mi compañera Ima Mayor, que es la que también ha recopilado gran información y ha podido entrevistar a algunas de estas personas de la localidad y me ha facilitado esta documentación para este reportaje también. A ver, lo que primero quería contaros en este lugar es un poco la situación en la que se encuentra esta vivienda. La vivienda que se conoce como Casa de Bonifacio Amorós, gracias en representación de este personaje de la localidad monfortina, que en su momento llegó a ser alcalde y bueno, otra serie de profesiones relevantes, se encuentra ubicada en la plaza del mismo nombre, que anteriormente fue conocida como Plaza de Santa Ana. Sí. En un pleno de 1900 del ayuntamiento se decide cambiar una serie de plazas y calles de la localidad para reconocer a ciertas personalidades relevantes del municipio y darle nombre a estas nuevas calles y plazas. En esta zona en la que nos encontramos tenemos que hablar del corazón del núcleo histórico de la población de Monforte, en la que debemos pensar en una época entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la que se concentran todas las viviendas de, podemos decir, de la alta burguesía, ¿no? Señoriales de la población. Muy bien. Es una serie de personalidades, les conocemos como nuevos burgueses, gente que empieza a tener profesiones liberales de renombre y que comienza a hacer dinero y genera una serie de familias y de digamos de descendientes con una situación acomodada. Tanto en la antigua Plaza de Santa Ana, en la que nos encontramos, como en la calle Mayor y Plaza Mayor, se concentran este tipo de viviendas que tendrán la fisonomía típica de las casas señoriales de los pueblos valencianos, es decir, dos plantas, como veis aquí, y una cambra, lo que conocemos como una cambra en la parte superior. Sí. En la mayoría de los casos, o siempre, generada para guardar lo que es la cosecha de secano, muy predominante en toda nuestra geografía cercana. Este tipo de viviendas, y tenemos la suerte que esta ha sido rehabilitada, aunque luego veremos en el interior con muchas modificaciones, conserva una serie de espacios característicos, un gran patio interior, un zaguán de grandes dimensiones para la recepción de las personas que llegan a la vivienda, y tenemos la suerte además, valga la redundancia, de que contamos con varias casas de este tipo en nuestra localidad. Aquí en la Plaza Bonifacio Amorós encontramos varias casas similares que también pertenecieron a otras familias relevantes. Algunas de ellas conservan su estructura, otras se han modificado. He de decir que, bueno, que esta zona del núcleo histórico de la población está protegida por nuestro Plan General de Ordenación Urbana y gracias a ello conocemos o conservamos en cierta medida esta fisonomía urbana de la localidad.
Por lo que he oído comentar, esta casa incluso tenía capilla y llegaban a celebrarse Correcto. matrimonios dentro y todo, Sí, ¿no? este tipo de viviendas tenían capilla u oratorio y también en la mayoría de los casos una bodega. Sí. Se conocen ciertas actividades de ese tipo, contadas no por los habitantes propios de la casa, sino por los vecinos, Sí. donde además algunos descendientes de vecinos de la localidad a los que hemos podido entrevistar recuerdan, leyendo el testamento de sus antepasados, que celebraron alguna boda en la capilla principal o en la capilla de esta vivienda en el interior. Incluso se recuerda la presencia de óleos pintados a mano, que hoy en día se encuentran en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, que pueden, porque eso no está comprobado, pueden proceder de esta capilla, de esta vivienda. Uh-huh. Yo tengo que decir que yo sí vine a una boda aquí, Ah, pero no en la llegaste a venir. capilla, sino la celebración Sí, sí. después, no la religiosa, la después. Ajá. Otro dato curioso es el que tenemos constancia de eso, es que esta plaza albergaba las fiestas de moros y cristianos y aquí habían celebraciones pues muy importantes, ¿no? Que ahora Correcto. esto se ha perdido. Correcto. En el libro que tenemos editado en Monforte del Cid, este facsímil en el que se habla de la fiesta de moros y cristianos de fecha de 1890, se comenta que en la plaza de Santa Ana, o se aprecia como en la plaza de Santa Ana, mejor dicho, se celebraba incluso la verbena en los moros y cristianos y también se celebraban lo que se ha venido a denominar actos de caridad. Ajá. Es decir, se repartía comida para aquellas personas más necesitadas de la población. Incluso conservamos alguna fotografía en la que se aprecia toda esta plaza, siendo todavía plaza de Santa Ana, llena de gente, disfrutando de esa actividad, de esa verbena o de esa actividad de moros y cristianos tan característica en Sí. esta localidad. Pues José, si te parece, vamos a lo que hemos venido Sí. y nos metemos en la Vale, casa y nos correcto. explicas en primera mano lo que era esta casa y lo que es ahora, ¿vale? Correcto. Esto es lo que me comentabas antes, José, de que el suelo se había mantenido, pero veo también que lo que es la viguería también se ha mantenido, ¿no? Correcto, sí. El proyecto de rehabilitación redactado en 2006-2007 para lo que será después el Museo de Historia o el Museo Ibero de Monforte del Cid tiene en cuenta diferentes aspectos de lo que era la casa inicial, una casa de 670 metros de considerables dimensiones, respetando algunos de sus elementos originales, entre ellos el suelo de pavimento hidráulico que se conserva aquí en la entrada y que también lo podremos ver en la planta superior en lo que se llaman las salas nobles, que hoy en día son las salas de despachos y personal técnico del museo, y también hace una semejanza en algunos tramos de lo que son los forjados del edificio a lo que sería la viguería original, las vigas de sustento de esos forjados. Algunas de ellas, como veis, esta es de gran preciosa, tamaño que tenéis aquí es la original, pero luego las traveseras han intentado conservar ese forjado con una tonalidad similar e incluso algunas de ellas, siendo originales, con elementos de conservación aplicados para que se pueda ver en cierta medida cómo sería la vivienda original. Es cierto que el conjunto ha cambiado mucho y que se ha adaptado en su mayor parte a lo que es hoy en día un museo. Yo estoy viendo que los techos, bueno, supongo que siguen siendo los mismos, igual de altura. Sí. ¿Las habitaciones se han mantenido, lo que son las habitaciones, o se ha tirado algún tabique? Se ha tirado algún tabique porque estaba muy deteriorado y se ha rectificado algún tipo de sala para hacerlo dependencias del museo. Es cierto lo que dices de los techos. En este tipo de viviendas los techos de las plantas bajas eran muy altos, en torno a 5 o 6 metros. Era la forma de hacer que una vivienda de estas fuera, digamos, resplandeciente o que fuera, o que a la gente le resultara impresionante nada más entrar. Y aparte los espacios eran muy amplios, tanto para la vida cotidiana como para recibir a personal del exterior. Entonces, ese aspecto de cara a lo que es la casa original sí se ha conservado en el proyecto. Sí, vamos a entrar dentro, vemos, como os has dicho antes, que había un buen patio y que tenía, bueno, una escalinata que ahora la veremos. Sí, correcto. Y este es el patio que me comentabas de la vivienda, que imagino que no tiene nada que ver con el patio que había en la casa, ¿no? Este está totalmente modificado. Se ha modificado durante la rehabilitación del museo, aunque sí que conserva algunas proporciones y sobre todo es interesante que conserve la palmera original. Sí. Si recopilamos o si vemos alguna de las fotos antiguas de la vivienda en ruinas antes de las obras, vemos que esa palmera está en el mismo sitio, se conservó y bueno, es un detalle porque además luego, aparte de que embellece el patio,
es muy utilizado, tanto no la palmera, sino el conjunto de lo que es la estancia del patio, para algunas actividades de las que tiene el museo, no solamente de la parte didáctica del propio museo, sino para la celebración de bodas y alguna serie de actividades que ahora con la pandemia se han venido abajo, pero que han estado haciéndose durante todos estos años. Bueno, la palmera, como dices, es un icono dentro de los carteles del museo. Sí, cuando aparece, enseguida lo relacionas. Sí, es así. Pues si te parece, entramos a los interiores. Vale. Esta es la escalera que estábamos comentando. Tiene subida a la primera planta y luego sube a lo que era la cambra, como has dicho antes, ¿no? ¿Se han mantenido las forjas de la escalera? Parte de ellas están restauradas, otras son nuevas, de nueva implantación, y lo que sí conservamos en esta planta 1, como os he comentado, donde están las salas técnicas del museo, son parte de los suelos originales, como se veían en el zaguán de la entrada, y parte de la distribución. Es cierto que se ha hecho una gran sala anexa donde están hoy las piezas, donde se encuentra la exposición permanente, pero parte de la distribución de lo que serían las salas nobles, como hemos comentado abajo, se conserva en su conjunto, en su estructura original. Y de hecho esta es la parte, digamos, más acogedora de la casa. Contemos que aquí estarían las habitaciones y estaría toda la zona privada de las personas que vivían en ella. Sí. Estoy viendo que cada habitación tenía un suelo distinto, todos son preciosos, pero que eso se ve que le daba valor, ¿no?, a la vivienda, tener cada habitación. Efectivamente, eso es como todo. En la actualidad pasa lo mismo. Las familias que pueden permitírselo diferencian los azulejos del baño, los azulejos de los suelos de las estancias, para incluso revalorizar tanto la vivienda como su propia familia en sí. Entonces es cierto que se utilizaban diferentes tipos de motivos geométricos, motivos florales, que todo el mundo no se podía permitir. Entonces una vivienda de este tipo, donde se encuentran diferentes motivos, da pie o da la sensación de una casa todavía más de mayor envergadura económica. Sí. Si te parece, entramos a ver una de las salas. Nos acercamos, sí. Esta estancia se ha dedicado a la fiesta. Vemos que no hay muchas piezas todavía, pero bueno, poquito a poquito, pero nos centramos en lo que estábamos antes. Aquí vemos la misma viga que había abajo. Sí. Es exactamente igual, ¿no? Sí, es una copia exacta, porque en toda la vivienda se utilizó la misma ornamentación, el mismo tipo de viga y el mismo trabajo en la madera. Como veis, un trabajo con mucho detalle de labra en lo que es la pieza, en un tronco entero, para sacar lo que sería todas las volutas que tiene, imitando a los capiteles de época griega o de época romana. Como bien decías, en esta sala tenemos una pequeña exposición del mundo festero monfortino. He de agradecer a los ciudadanos y ciudadanas de la localidad sus cesiones y bueno, que nos vayan trayendo trajes de vez en cuando. De hecho, este año hemos recopilado 3 trajes nuevos. Y bueno, tenemos diversas piezas muy concretas, como una pequeña bombarda, algunos de los trajes de las comparsas monfortinas. Y como decía, aquel es una joya. Sí, aquel además es muy antiguo, es de los primeros que aparecen en la fiesta, y este lo recepcionamos este año. Como digo, he de agradecer porque la gente desinteresadamente, cuando va a retirar un traje de este tipo, lo cede y al final queda en esta sala, que esperemos que en algún futuro, ya no sé si en el edificio del museo o en otro, pueda ampliarse, porque es una parte de la historia de la ciudad. Te comento que aquel traje, ese que hay ahí, fue el primer traje que me hice yo con escuadra. O sea, entonces lo conoces. O sea, que lo conozco muchísimo. Sí. Lo tengo en mi casa. Ese será de otra de las chicas que lo ha cedido o lo ha donado. El mío está ahí en casa todavía. Lo tienes tú. Tengo cariño. Y esto es lo que sería entonces la cambra, donde se guardaba el trigo, las pasas, las uvas para que se hicieran pasas, los melones, todo lo que tenía la gente en ese momento, ¿no? Eso es. Y ahora se ha convertido en sala de exposiciones temporal Giner Ruiz Nicolás, en reconocimiento al señor que encontró el famoso toro que tenemos en la parte baja, y otros cuantos. Y da nombre a esta sala, que en la actualidad acoge la exposición Guardianes de Piedra del Marc, pero que va renovando exposiciones a menudo, que podemos ir trayendo
cosas nuevas y esperemos que pueda ser en breve y que la pandemia esta nos deje hacer algo más. Bueno, eso lo tenemos que pasar y lo vamos a pasar así, con mascarilla, como sea, pero vamos a pasarlo, eso está claro. ¿Cuántas historias tendrá esta casa, ¿no? Porque hemos hablado de los antiguos dueños, hemos hablado de que nunca fue, no siempre fue del ayuntamiento, esto fue una decisión de un propietario de venderlo o una decisión en un momento dado del alcalde que dijo voy a comprarla. Sí. A lo mejor con otra idea, a lo mejor no tenía idea de hacer un museo, luego esto vino rodado, ¿no? Como se suele decir. Sí, tiene propiedad privada, por decirlo de alguna manera, hasta el año 2002, cuando la adquiere el ayuntamiento, pero fíjate, no será hasta 2006-2007 cuando se plantea la posibilidad de hacerla museo. Anteriormente, en 2004, se había, digamos, declarado, por decirlo de alguna manera, oficialmente la colección museográfica de Monforte del Cid. Para que nos entendamos, es un conjunto de piezas que llegan a ser reconocidas por la Dirección General de Patrimonio, por la Consejería de Cultura, como colección. Esta colección se le otorga, esa titulación de colección se le otorga al ayuntamiento y se coloca esa exposición en los bajos del edificio donde hoy está el ayuntamiento, la oficina técnica y demás. Se piensa en un proyecto de futuro y es hasta 2006-2007 cuando se comienza el proyecto de rehabilitación de esta casa. En 2008 arrancan las obras, junto con las de la biblioteca, y será en 2011, después de un proyecto museográfico muy intenso en el que colabora y pone la primera mano el Museo Provincial de Alicante, el MARC, como extensión de ellos, puesto que las piezas de las excavaciones arqueológicas que habían salido en torno a 2008, 2009 y 2010 estaban depositadas allí, aunque eran de Monforte. Pone todo lo necesario para que el edificio se convierta en museo con un proyecto reconocido y a partir de ahí quede toda la colección permanente de Monforte del Cid recogida en este edificio. Debemos recordar eso, que la colección se convierte en museo, es otro paso legal, y que muchas de las piezas que están albergadas aquí, aunque pertenecen al municipio porque salieron aquí, están depositadas legalmente en el Museo Provincial de Alicante, las tenemos en cesión, en una cesión permanente renovable, cada 4 años mediante convenio con la Diputación, pero se va renovando cada 4 años, sí. Sí, pues lo que mejor se le podía otorgar a esta casa es un museo. Sí, hacía falta. La verdad es que sí. Si te parece, vamos a ver, como hemos hablado de lo que es la exposición, si bajamos a ese almacén, que antes era un almacén, ahora es una nave de exposición, que antes era un almacén, que es donde fui a la boda que te recuerdo al principio, al principio que había venido. Eso es. Vale, vamos. Y José, hemos hablado al principio de la maqueta, que yo pensaba que era la casa como estaba antes, pero no, es una maqueta que se hizo recientemente, ¿no? Se hizo, es la maqueta del museo, de cómo está en la actualidad la casa reformada, y se hizo para una feria internacional de turismo, para Fitur. Al igual que se hizo la maqueta del museo, se hizo una maqueta del toro, también en cartón piedra o en cartón pluma, como se llama este material, para llevarla a promocionar allí la localidad de Monforte del Cid y todo su conjunto cultural y turístico. La hizo un vecino de Monforte, ¿no? Sí, José Pascual, sí. Esta es la última sala que yo te decía, que era antes un almacén, y aquí viene una boda de los antiguos dueños de esta vivienda, antes de venderla al ayuntamiento. Recuerdo haber entrado por allá, se entraba como del patio, pasabas aquí, a esta estancia. A la sala interior. Entonces, según los archivos, ¿qué últimos dueños recuerdas? Tenemos, por ejemplo, a Juan Bautista Pina, después a Germán Seguí Espinós y su familia hasta 1964, y ya la última familia propietaria, que será la que tú conoces, que estuviste ya. Sí, Germán, que se casó con Aurelia, que hicieron la boda aquí, y luego su padre les dejó en herencia pues a Mari Carmen, a Silvia, a Gabriel y a Germán, a los 4 hijos que tenía ellos, y son los que lo vendieron al ayuntamiento. A partir de ahí sabes que la casa ha tenido múltiples usos. Fue la zona de ensayo de la lira, ha tenido una librería en uno de sus laterales porque estuvo dividida internamente en diferentes dependencias, incluso una pequeña tienda de electrodomésticos. Y bueno, como digo, tiene varios usos hasta que se convierte en lo que hoy es el Museo Ibero de Monforte del Cid.
que es lo que estáis viendo aquí ahora. Sí, en la actualidad. todos recordarán que hubo también aquí una librería que se incendió en aquel tiempo, que la Coral Monfortina también estuvo ensayando aquí muchísimo tiempo, mientras se le habilitaban otro lugar para poder ensayar, mientras se habilitaba esto para museo. Jugándose un poco porque estaba todo esto, estaba hecho polvo, estaba deteriorado y era peligroso. Y tenemos el sonido del toro. Ahora, lo importante de esta casa ahora es la colección museográfica. Correcto. ¿No? Estamos en la sala de la planta baja, donde tenemos la parte prehistórica y la parte ibera, por supuesto con el toro que estabais oyendo hace un momentito al fondo como pieza estrella, pero también con toda la colección de esculturas que forman el conjunto. Y en la planta de arriba, de la que hemos bajado anteriormente, tenemos una sala simétrica, exactamente igual que esta, en la que encontramos la sala con la cultura romana. Sí. Como digo, es un museo bastante agraciado por el tipo de piezas que tiene, una colección muy interesante, y tengo que decir que os invito a todos a venir a visitarlo con las medidas de seguridad que ahora tenemos en funcionamiento, pero bueno, es un lugar para conocer y sobre todo para conocer el pasado de nuestra localidad. Todo el mundo dice que falta la I en la I de Ibero, pero es Ibero, ¿no? Cuéntanos por qué. Es Ibero, efectivamente, porque el nombre responde a unas siglas. La nomenclatura oficial del museo es Museo Ibero-Romano, entonces acortamos el nombre y se dejan las siglas Ibero, efectivamente, y por eso se le reconoce y todo el mundo dice, no, falta el acento en Ibero y tal. No, es que estamos hablando de siglas. Aparte de lo que es museo, ¿qué oficinas alberga en este momento el museo? Vale, aparte de la oficina técnica de lo que es el propio museo, de la dirección en la que estoy yo, desde este año pasado, y esperemos que en breve quede culminado el proyecto, porque esto de la pandemia nos lo ha truncado un poco, se alberga en la planta baja la oficina de turismo, la Turisinfo de Monforte del Cid. Estamos en proceso de que nos cambien toda la estructura sobre todo de cartelería de la Turis, para hacerla visible desde el exterior, pero ya se encuentra aquí mi compañera Ana, ya se encuentra trabajando aquí conmigo en la planta baja, y recibimos a quien quiera venir tanto al museo como a la Turisinfo de Monforte del Cid. Pues gracias, José. A vosotros. Como han visto, esta es la Casa Museo Ibero de Monforte, una casa emblemática con muchos recuerdos, con muchas vivencias, y de la mano de José David Busquier, el director del Museo de la Villa, hemos aprendido algo más, hemos aprendido un poco más de historia, la historia de nuestro pueblo.